Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dios les bendiga, hermanos. Siéntese en un segundito, les digo una cosa muy importante. Debidamente autorizado por su pastor. ¿Cómo la ven ahí? ¿Ahí estoy bien? Déjenlo como estaba. Déjenlo como estaba. Resulta que yo tengo un ministerio virtual. ¿Cuántos han oído alguna vez alguna enseñanza de este pastor? Bueno, yo estoy en YouTube, en Face, en Instagram, en TikTok, en X. Porque la meta mía es llegarle siquiera a 400 millones de hablantes hispanos en el mundo. Siquiera. ¿Cree que lo podemos lograr? Pues yo necesito 3 favores. 1, que oren por mí. ¿Será posible? 2, que se suscriban a mis canales, a todos. No tienen que pagar nada, pero la red me da un lugar de privilegio en el escritorio y eso hace de que mucha más gente vaya llegando cada día. Y 3, que compartan. Que compartan. Por ejemplo, yo la escuela dominical se la comparto a cerca de 200,000 personas que tengo de seguidores en las redes. Usted puede tener una o puede tener 10. Es una manera práctica de llevar el mensaje de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos compartieron el link hoy aquí? Tienen 1 minuto para que lo compartan a sus amigos. Estamos en misiones. ¿Cuántos van a compartir desde su celular a sus contactos? Háganlo pues, ya. ¿Qué pasó que no comparten? Vamos a compartirlo. Hermano, aprovechemos las herramientas que Dios nos da para llevar ¿qué? Hermano, uno no sabe qué pasa con enviar el link. Hay alguien que necesita y Dios trata con él. Usted no pudo ir, pero le llevó el mensaje. Entonces, aquí escucho hablar de misiones y eso está muy bien. Pero usted tiene una misión a un clic. ¿Estamos? ¿Ya compartieron? ¿Cuántos han compartido? Levanten la mano los que ya compartieron. Felicitaciones. ¿Y cuántos no han compartido? Levanten la mano los que no han. ¿Por qué no lo han compartido? ¿Les presto mi celular? Bueno. Importante que utilicemos los medios para llevar el mensaje de Dios. Hagámoslo. Alguien necesita del Señor. Y usted está aún. ¿Sí? ¿Qué les parece? Una pregunta. ¿Sí me pueden ayudar con esas 3 cosas? ¿Cuántos van a orar por mí? ¿Cuántos se van a suscribir a mis canales? ¿Cómo me encuentran? Pastor Carlos Hoyos. Así me encuentran. Pastor Carlos Hoyos. ¿Cómo nació eso? Bueno, un día salió por Caracol que 2 pandillas se citaron a pelear a través de las redes y fueron al parque y hubo pelea. Yo dije,
Venga, y si ellos lo utilizan para lo malo, ¿por qué no utilizar yo las redes para llevar el evangelio? Así que eso pasó, Verbo y Gracia, hoy al mediodía. Mañana a las 5 de la mañana yo ya estaba en la red, porque no soy hombre de pensar mucho. En 30 segundos yo mido si puedo o no puedo. Y eso hace que estoy trabajando en las redes. Y le doy gracias a Dios porque, bueno, ha venido gente de Europa que los bautiza en Colombia. He ido a otros países a bautizar gente que ha creído el evangelio a través de las redes. Voy a hacer una ceremonia matrimonial a el país del norte porque allá Dios trató con una pareja y se han casado y quieren de que yo vaya a hacerle la ceremonia. Han organizado la Semana de la Familia. O sea que sí podemos ganar a la gente a través de las redes. Y ustedes tienen un maestro aquí, Manos Salones, una de mis inspiraciones en este trabajo para predicar el evangelio. Entonces yo espero que los que están conmigo se suscriban, oren y compartan. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se llama el mayordomo y las finanzas. ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a leer Salmo capítulo 24, sean tan amables. Muchas gracias, pastor, por darme la oportunidad. Los que están cansaditos sentados, colóquense de pie mientras leemos la palabra. Vamos a leer la causa y el efecto. ¿Se acuerdan que en filosofía se dice así? No hay efectos sin causa. La causa de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y explica el por qué. ¿Por qué? Hasta ahí. Leámoslo otra vez. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Pueden sentarse, sean tan amables. Cuando uno lee San Mateo capítulo 25, encuentra la parábola de los talentos. ¿Lo recuerdas? Donde Dios o el Señor le entrega unos recursos a 3 clases de personas, pero me llama mucho la atención que dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. O sea, Dios le da a cada uno conforme a su capacidad. El que no haga nada es porque no quiere hacer nada. Dios da según su capacidad. Aquí pueden haber los 3. Unos a quienes Dios les ha dado según la capacidad y lo han multiplicado. Comenzaron vendiendo agua en una esquina y hoy tienen un almacén, un edificio, yo qué sé. Pueden haber otros que le dieron según su capacidad y lo ha multiplicado según su capacidad. Pero puede haber otro que habiendo tenido la oportunidad no ha logrado nada porque no ha hecho nada. Eso pasa. Eso quiere decir que son mayordomos que no saben manejar sus
finanzas. Los que saben manejarla, entonces se cumple lo que Jesús dijo: al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene. Así que hay que replantear muchas cosas en la vida cristiana. ¿Por qué a mí no me va como a fulano? Bueno, pueden haber causas. Y una de ellas es que usted no tiene la capacidad del otro, y otra puede ser que usted no tiene la voluntad de hacer las cosas como Dios manda. Esto como para entrar en materia, porque hay una discusión muy importante, inclusive en las redes, y yo no sé si aquí el pastor en la iglesia habrá esa corriente donde se vive buscando la manera de hacer que los hermanos que por fe y gratitud dan a Dios lo que es de Dios, se les quite ese deseo, en razón a que hay unos que dicen que no hay que hacerlo, que era tiempo de la ley, que los pastores se quedan con todo. Y en razón a eso es que he querido hablarles del mayordomo y sus finanzas. Hemos hablado esta semana de varios temas relacionados a la mayordomía. Hoy vamos a hablar de las finanzas. Y hago una pregunta: cuando usted da la ofrenda, ¿da de lo suyo? Es una pregunta. Quiero que me respondan, ¿sí o no? Cuando usted da la ofrenda, ¿da de lo suyo? ¿Sí o no? No escucho nada. Cuando usted da la ofrenda, ¿da de lo suyo? ¿Sí o no? Mire que está dividido. Unos dicen que sí y otros dicen que. Entonces, ¿qué? ¿Los dos dicen las mentiras o los dos dicen la verdad? ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a reflexionar. Lea el verso 1 del capítulo 24 del libro de los Salmos. ¿Cómo dice? Díganlo. ¿Y qué? De Jehová es la tierra y el mundo y los que en él. Dígame qué da usted que sea suyo. Yo quiero que alaben al Señor, hermano. Cuando usted da sus diezmos, ¿da de lo suyo? Quiero escuchar. Ya aprendieron el versículo 1. Maliciosos. Todo lo que nosotros damos y hacemos no es nuestro, es de Él. ¿Cómo es que dice la Escritura? Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano. Así que si usted no ofrenda ni diezma porque piensa que es suyo, le pasa una de dos cosas: no ha entendido el Evangelio o es renuente a pesar del conocimiento. Y yo puedo aceptar que una persona que no conoce diga, cuestione. Pero si usted ha leído el Salmo 24, usted no puede salir con el cuento de que es que esto, es que aquello, es que si yo doy, usted no puede salir con eso. Aclaro, si es que creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Parece que no son todos.
A ver, levanten la mano los que son creyentes al Evangelio aquí. Ahí tienen. ¿De Jehová qué? O sea, la tierra. ¿Qué más? El ganado, las gallinas, las aves, los peces, los ríos, los océanos, las cordilleras, los valles. Y usted también es de Él, porque usted está aquí por la gracia del Señor. Gloria a Dios. Estaba maravillado ahora mirando cómo los hermanos venían a traer lo que es de Dios. La verdad, yo eso lo he visto solo en dos iglesias, una en el Valle del Cauca y aquí. Pero qué importante que nosotros entendamos que tenemos deberes cristianos. A veces los cristianos solo piensan en los derechos. ¿A qué tengo derecho yo cuando soy miembro de la iglesia? Tengo derecho a que me enseñen, a que me den consejería, a que me presenten el niño, a que me casen, a que me celebren los 50 años y también a que me entierren. Tengo derecho a que me llamen la atención, tengo derecho a que me traten bien, tengo derecho a que me respeten, tengo derecho a que en mis momentos difíciles estén a mi lado para ayudarme. Pero también hay unos deberes cristianos, que es dar a Dios lo que es de Dios. Una vez salí de un culto y había un movimiento enemigo del manejo financiero de la iglesia. Y entonces me arrebató la Biblia y me dijo, me entregó la Biblia. Dijo, pastor, muéstreme en la Biblia donde dice, Pablo dijo, pague diezmos. Me dijo. Entonces yo se la devolví y le dije, muéstreme donde dice que no lo haga. Problema solucionado. Sé que esta enseñanza puede tallarle a algunos, ojalá que les duela, porque eso me hará pensar de que estamos quitando una cantidad de cosas que, créalo o no lo crea, lo afecta en su vida cristiana. Y si algo nos importa a nosotros es que usted sea salvo. No somos predicadores por dinero, pero sí predicamos al dueño de todas las cosas. Usted verá si alaba al Señor. Entonces vamos a hablar por lo menos de 4 cosas. Comencemos hablando, ¿qué es el diezmo? Un buen mayordomo maneja bien sus finanzas. El diezmo aparece por primera vez en el Génesis, cuando Abraham va y rescata a Lot. Se lo habían secuestrado. Él va con su equipo, libra una batalla importante, lo rescata y además viene con un botín. Y entonces llegó ante Melquisedec y le dio los diezmos de todo. ¿De cuánto? De todo. Y pastor de un creyente que decía, pastor, yo diezmo cada año. Y el mamá, cada año. Entonces, yo desde enero comienzo a notar. Salí a la calle, me compré un confite en 100 pesos. Anoto. Tenía sed, me compré una botella de agua en 1000 pesos.
la anoto. Fue necesario entrar al baño y comprar papel higiénico, lo anoto. Al final del año sumo todos los gastos y todo el ingreso. Y de lo que me queda libre, de eso, diezmo. No había leído Génesis. Génesis dice de todo, no de lo que me queda. Venga, parece que les está doliendo. ¿Qué pasó aquí? A ver, digan ay. Ay, Dios mío. Abraham dio diezmos ¿de qué? De todo. Díganlo. De todo. De todo. Pastor, solo estoy respondiendo preguntas que me hacen. Yo tengo un programa que se llama Pregunte Usted. ¿Lo han oído alguna vez? Entonces me hacen preguntas como esta. Pastor, si yo compro una casa en 10 millones y la vendo en 20, ¿debo de diezmar de los 20? Entonces la respuesta ha sido sí y no. ¿Cómo es sí? Si usted compró la casa en 20 millones y esos 20 millones no los había diezmado y luego la vende en 40, usted debe de diezmar de todo. ¿Por qué? Porque no había diezmado de los 20. Pero si usted invirtió 20 y ya estaban diezmados y vendió la casa en 40, entonces usted diezma de los 20. ¿Vamos bien? Estoy solo respondiendo ¿qué? Preguntas que me hacen. No sé cómo manejarán por aquí las iglesias, dependiendo de la estructura, de quienes trajeron el mensaje, dependiendo de la escuela de pensamiento de donde venga el predicador, pues así actúa en la enseñanza. Pero desde mi pequeño conocimiento debe de ser así. Si yo me gano, y se los cuento de manera práctica, cuando yo era niño, yo voy para 60 años en este camino, y cuando yo era niño, me mandaban en mi tierra se dice, a hacer un mandado. No sé si por aquí dirán lo mismo. Sí, también se dice. Entonces la señora Enriqueta le decía a mi mamá y a mi papá, ¿será que me pueden prestar a Carlitos para que me haga un mandado? Ah, sí, claro, señora Enriqueta. Carlitos, vaya y hágale el mandado a la señora. Yo voy y hago el mandado a la señora. Sucede que una vez le hago el mandado, entonces ella saca 5 centavos o 10 centavos. En ese tiempo todavía funcionaban los centavos. Los pesos. La señora me da a mí 1 peso. Carlitos, muchas gracias y tenga este pesito por el favor que me hizo. Pues yo llego a la casa y tengo 1 peso que yo no había trabajado, que mis padres no sabían, pero descubren que tengo 1 peso. Papá, mijo, dígame, ¿de dónde sacó usted esa plata? No, papá, que le hizo un mandado a la señora Enriqueta y ella me dio ese peso. Camine, vamos donde Enriqueta. Se iba conmigo para donde Enriqueta. Señora Enriqueta, ¿es verdad que Carlitos le hizo el mandado y usted le dio 1 peso? Sí, don Jesús. Ah, bueno, muchas gracias. Llegaba a la casa. Mijo, le cuento que ese peso, todo no es suyo. ¿Pero por qué? Si la señora Enriqueta me lo dio. Sí, pero es que Dios dice, indefectiblemente diezmarás
para que aprendas a temer a Jehová. Y eso tiene que ser útil, porque en mi casa fueron 16 hermanos conmigo, hoy hay 11 vivos, y dentro de lo normal de los humanos, aquí estamos todavía en el camino. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, en lo mínimo se conoce la fidelidad del cristiano. No sé si el hermano Salón estará cuando hacen el conteo de lo que ingresa, pero cuando a mí me ha invitado el director de finanzas y ve un sobrecito con 200 pesos, yo me lleno de emoción. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que alguien de lo poco es fiel. Y el que es poco en lo fiel, en lo mucho, buen siervo. En lo poco, díganlo, ha sido fiel, en lo mucho, ese es el Dios que tenemos aquí en esta mañana. Usted verá si lo alaba. No sé, de pronto no vamos a tener 2 dominicales, de pronto nos vamos con esta toda hasta que yo termine. Ya me estoy, Dios. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es la 10ª parte de lo que yo gano o de lo que Dios me da. A ver, díganlo. ¿Me lo gano o Dios me lo da? Señor, que es que yo vea la sudé, que es que yo sí soy inteligente. Sí, que le tapen un tubito del cerebro a ver cómo queda. Que le cierren el oxígeno a ver cómo queda. Que le coloquen un problemita en la columna a ver cómo queda. Aquí lo que tenemos que aprender es a entender el señorío, la infinidad, la inmensidad, la eternidad, la simplicidad del Dios que está en este recinto en esta mañana y que merece que todos lo adoremos, le reconozcamos y entendamos que una manera de honrarlo es dar a Dios, díganlo, lo que es de Dios. Entonces, si yo me gané 10 pesos, hay un peso que no son míos. No sé por aquí cómo lo manejarán. Trato de entender que los traen al alfolí. ¿Qué es la fórmula bíblica? ¿Traen los diezmos a dónde? Eso es lo que dice la Biblia. No haga otra cosa diferente. Así dice la Biblia, y yo todavía sigo creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si Dios te dio 10 pesos, recuerda, hay un peso que no es tuyo. Ese peso es de Dios. Porque para yo tener los 10 pesos, por mucho que yo haya hecho, una voluntad suprema que me dio la fuerza, la habilidad, la oportunidad, la capacidad. Sin eso yo no hubiera podido obtener absolutamente nada. Recuerden, tarea para dentro de 8 días que vuelva. De Jehová se lo aprende para que 8 días que vuelva. ¿Quién sabe si Salón me traerá? Entonces vamos a suponer, porque la gente a veces no sabe. No sé si usted les habrá explicado. Pues yo voy a abrir el baúl para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto. Nosotros no tenemos que ocultarle a nadie nada. ¿Cuántos se robaron allá por La Guajira
los señores del cambio. Y ahí están, no pasa nada. ¿Por qué nosotros ocultar lo que nosotros hacemos y el por qué y cómo? Entonces, ¿cómo te llaman a ti? Elsa. La hermana Elsa, mi Dios la bendigo en este mes. Los hijos, una prima, una liquidación, un negocio, yo qué sé. Dios le proveyó 10 millones de pesos. Entonces, como ella es una que sabe que todo lo que recibimos viene de parte de Dios, entonces ella separa, ¿qué? La 10ª parte. ¿Cuánto es la 10ª parte? 1 millón. Ella viene y lo trae ¿a dónde? ¿A dónde? En la iglesia hay un director de finanzas y a quien delegue el pastor o si el pastor está. Acuerdan un día y una hora y extraen ese 1 millón de pesos. Esto lo hago para que se saquen de la cabeza que los diezmos son para el pastor. No es cierto. Por eso quiero explicarlo con plastilina. Entonces, el director de finanzas y a quien el pastor delega o si él está, lo primero que hace es sacar el 21% de ese 1 millón. ¿Cuánto es el 21% de 1 millón? Díganlo. 210,000. Eso va para un fondo a nivel nacional donde llegue ese 21% de las iglesias que hay en el país. ¿Qué se hace con ese 21%? Porque la gente habla, es que el diezmo es para el pobre, el diezmo es para la huérfano, el diezmo es para el forastero, el diezmo. Está una vez en la red y alguien comienza a hablar. Los pastores son vividores, los diezmos son para ellos. ¿Dónde dice la Biblia? Estaba cuestionando. Cuando el diezmo es para el huérfano, para la viuda, y mejor dicho, se brotó todo el veneno que tenía. Y yo mirándolo ahí, apenas terminó, le respondí. Lo más triste de todo es que usted no le da el diezmo al huérfano, no le da el diezmo al forastero, no le da el diezmo a la viuda, no le da el diezmo a nadie porque usted no teme a Dios. Pensé que iba a reaccionar sin palabras, hablando lo que él no practica. Pues ese 21%, que fueron ¿cuánto? Hay una junta a nivel nacional. Ese 21%, que son 210,000, lo distribuyen para sostener más de 40 misioneros en el mundo, para sostener cerca de 40 sedes en el país que suman unos 150 o 200 empleados. De ahí se saca para pagar luz, agua, gas, teléfono, internet para todas esas sedes. De ahí, de ese 210,000, se saca para las fundaciones sociales, como es Fundación Educación Cristiana, como es la Fundación Carcelaria, como es la Fundación UDIN, como es la Fundación Social de la Iglesia, que todas van dirigidas a ayudar a la gente más necesitada en el momento que requieren una ayuda. Y la gente dice, pero es que la iglesia no hace. La iglesia sí hace trabajo social. Pregúntele a todas las viudas y huérfanos de los pastores que hace UDIN por ellos. Pregúntale a los pastores en uso de buen retiro qué hace la iglesia por ellos. Ya no reciben ingresos de una iglesia, pero como somos una iglesia, los que diezmamos, entonces, ¿qué?
Y ahí se extrae para ayudar a toda esa gente necesitada. A toda esa gente necesitada. Entonces, del millón de pesos, ¿cuánto nos quedó? 790. Entonces el director de finanzas dice aquí, no voy a preguntar quién es porque, venga, salón, las ofrendas de la iglesia no alcanzan para sufragar los costos de tener este escenario abierto, para que hayan reuniones, para que la gente llegue y escuche el evangelio. Les coloco el ejemplo de donde soy pastor. Para que la iglesia en el Boyacá Real pueda funcionar, en este año necesitamos un promedio de 18 millones de pesos mensuales. 18 millones mensuales. En planta, en empleados, no más, tenemos cerca de 12 millones en costos. Me decía Salón ayer, el mes pasado nosotros pagamos más de 2 millones de agua, de acueducto, más de 2 millones. ¿Cuánto pagamos de energía? ¿Cuánto pagamos de gas? ¿Cuánto pagamos de internet? ¿Cuánto pagamos para los utensilios de aseo? Nosotros necesitamos un presupuesto entre 16, 17, 18 millones de pesos al mes. Si preguntamos cuánto colectan en semana en un culto, tenemos ofrendas de 200,000 pesos. No sé aquí, pero en Bogotá, en semana la gente le da mucha lida asistir porque viven lejos, están a las 5 de la mañana en el transporte público, llegan tarde a su casa a organizar para el otro día ir a laborar. Por eso en la iglesia donde soy pastor no hacemos cultos largos, de 1 hora. Yo he visto hermanos llegar con el almuerzo y subir a mi casa a las 9 de la noche a almorzar, porque fue tanto el estrés del trabajo que no tuvieron tiempo. Y para venir a culto hacen un esfuerzo impresionante. O sea, no asiste mucha gente. No sé aquí cómo será, si asistirá mucha gente o no. La ofrenda es de 200,000 pesos, 150,000, 250,000. Para reunir 18 millones, ¿cuántas ofrendas necesitaríamos? Ayúdenme a hacer la cuenta. ¿Cuántas ofrendas se necesitan para reunir 18 millones? Usted que es matemático. ¿Ah? Aquí dicen que casi 100 ofrendas. No sé quién habrá hecho la cuenta por ahí. 72 dicen aquí con calculador en mano. ¿Y cuántas ofrendas se colectan en la semana en la iglesia? Martes, jueves, sábado y domingo. Vamos a suponer que el domingo se colecta 1 millón de pesos de ofrenda. Si no llueve, ¿no? Porque si llueve la gente no va a culto. Entonces hay 3 domingos, porque hay un domingo que esa ofrenda no queda. Hay 3 domingos. Vamos a suponer que en esas 3 ofrendas del domingo reunamos de a 1.500.000, serían 4.500.000. ¿Crees que con esas ofrendas se pueden pagar 16, 17 o 18 millones? Entonces, ¿qué dice el director de finanzas? Hermano Salón, los costos de energía este mes vinieron por 1.500.000 o 2 millones aquí. Pienso que debe de venir. Por otro 1.000.000 o 1.500.000 en la casa pastoral, pues ya llevamos mal contados 3 millones. Ahí va.
¿Cuánto tenemos que pagar de agua? ¿Cuánto pagamos de gas? ¿Cuánto tenemos que invertir en mantenimiento? Pues no nos alcanza, dice Salón. Y dice el director de finanzas. Entonces, ¿qué hacen? De esos 790,000 pesos que quedan, dice el director de finanzas, vamos a sacar lo que reglamentariamente dice la ley de la iglesia, el 25%. ¿Cuánto es el 25% de 790,000? Hagan la cuenta ahí. Para que le expliquemos a la gente que se vayan de aquí sin ese cuento de que es que el pastor se está enriqueciendo, que todo lo que damos es para él. Entonces sumamos 197,500 más 210,000. ¿Cuánto da? ¿Ah? 407,000. ¿En cuánto queda el millón? Eso es lo que le van a dar al pastor. Entonces, ¿es cierto que todo el dinero que ingresa en la iglesia es para el pastor? Digan la verdad. No, solo le queda, no sé cómo manejarán acá. Oye, fuera de eso, le sacan a esos 500 y algo, otro porcentaje que envían al distrito para el sostenimiento del distrito. Pues, ¿cuánto le queda al pastor? Que le queden 500,000. Preguntas. Y ustedes responden. ¿El pastor come? Dígame sí o no. Sí. Que lo escuchen los que no les gusta diezmar. ¿Sí o no? Sí. ¿El pastor necesita ropa? Sí. ¿El pastor necesita zapatos? Sí. ¿El pastor necesita pagar transporte? Sí. ¿El pastor necesita pagar salud? Sí. ¿La señora del pastor come? Sí. ¿La hija del pastor come? Sí. ¿Ellos visten? Sí. ¿Ellos se transportan? Sí. ¿El pastor ofrenda? Sí. ¿La familia del pastor ofrenda? Sí. Bueno, pero dijimos que estamos explicando aquí con plastilina, porque me duele, no porque yo viva pensando ni sea pastor por plata. Yo fui a predicar el evangelio donde en 5 meses ingresaron 100 pesos y yo estaba casado y tenía 2 hijos. Y quiere que les diga más, de mi bolsillo pagaba el local donde predicábamos y pagaba el arriendo donde vivíamos. Y yo nunca pensé en desistir porque no hubiera plata. Mis suegros vinieron y se llevaron mis hijas porque no teníamos que darles de comer. Y las volvimos a ver a los 6, 8 meses. No teníamos, no habían ayudas. Así que yo no soy pastor por plata. Yo soy pastor porque hubo uno que en su gracia le plació darme el privilegio de ser un predicador del evangelio. Usted verá si alaba al que nos ha dado todo. El pastor de esos 400 y algo, 500 que le dan, da ofrendas, da votos. Llega el hermanito. Sí, hermano Salón, tengo un problema. ¿Qué le pasó? Me van a quitar el agua porque no he podido pagar. Y Salón con plata en el bolsillo, ¿qué cree usted que hace? ¿Deja que el hermano se vaya o le ayuda?
Esto como para que le quede claro a los hermanos, a los amigos, que a lo mejor le están viendo problema para creer al evangelio porque se habla de plata, que se vayan de aquí libre de todo eso y entiendan de que hay que ser claros y transparentes en lo que nosotros enseñamos como cristianos que somos. Entonces, cuando yo diezmo, estoy contribuyendo con la obra misionera en el mundo. Estoy contribuyendo con los huérfanos, las viudas, el forastero, el desprotegido, el que sufrió el percance porque llegó la avalancha. Estoy contribuyendo con más de 40 sedes en el país para que haya en cada distrito cómo administrar la obra de Dios. Estoy contribuyendo con más de 1,000 pastores en el país que no tienen el ingreso de un salario. Entonces vamos a suponer que a Pepito lo mandamos para Filo de Hambre. Y en Filo de Hambre solo ingresan 30,000 pesos en el mes. Con los diezmos que usted da, el director de finanzas saca, envía a la tesorería general y allá dice, el pastor de Filo de Hambre le ingresan 30,000 pesos. Vamos a completarle el equivalente al salario mínimo que ya quedó en 3 millones. Entonces, cuando tú diezmas, estás ayudando a apoyar a más de 1,000 pastores en el país que han dejado su empresa, su empleo, todo por servir a Dios, no esperando recibir nada a cambio, sino cumplir la misión. Pero como somos una iglesia, somos un cuerpo, pues somos solidarios. Entonces, como a Absalón le entra más, él aporta para que al que no le entra tenga como mínimo un salario mínimo. ¿Me deja aplicar una inyección aquí? ¿Sí o no? ¿La puedo aplicar? Pero si no me vuelve a invitar. Dejen de creerle a presuntos pastores que se hacen víctimas y visitan a los creyentes para decirle, es que en esa iglesia no se necesita, ahí ingresa mucha plata, donde yo estoy. No, no es cierto. A ese pastor, como mínimo, le ingresa un salario mínimo. Pues sea fiel a Dios, donde usted recibe el pan, donde usted recibe la consejería, donde oran por usted en su enfermedad, donde lo visitan en su dificultad, donde le jalan las orejas cuando se extravía, donde le sanan la herida cuando el enemigo lo hiere. Cumplamos como dice la Escritura y seremos una iglesia bendecida y prosperada. Alaben el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué? Vamos a diezmar. Respondo preguntas. Estamos hablando de esto. Pastor, me las hacen. Miren el canal en YouTube. Suscríbase además. En el programa Pregunte Usted, hacen preguntas como esta. Pastor, yo asisto a la iglesia de la Victoria, es un ejemplo. Pero es que allá van 500, 600 o más. Y hay una iglesita en Filo de Hambre que son muy pobrecitos. Está mal que yo dé mis diezmos y mis ofrendas para ayudar a esa iglesita, pues a Absalón no le hace falta nada. Respuesta: no está bien, porque en Filo de Hambre vacían el baño una vez porque va uno, pero aquí lo vacían 500 veces porque vienen 500.
No, porque en Filo de Hambre hay un bombillo y aquí hay muchos bombillos. No, porque en Filo de Hambre no tienen que pagar transporte porque todo se puede hacer a pie. Aquí todo vale plata. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, dé a Dios lo que es de Dios donde corresponde y ya de lo que Dios le dijo a usted que es suyo, vaya, dónelo si quiere. Pero no disponga de lo que es de Dios. Que yo doy en cualquier parte que yo haga. No, Señor. El diezmo no es del creyente, el diezmo no es del pastor, el diezmo es de Dios. Y para él debe, y para lo pertinente a su obra, es que se debe de invertir. ¿Estamos claros? Hombre, ¿será que vale la pena alabar a Dios? En ese orden de ideas, entonces, esta semana anticipaba, tiré el anzuelito. ¿Lo recuerdas? Cuando dijimos que hay parejas que tienen problemas por lo económico. Donde la señora le dice al marido, pero usted ¿qué hace la plata? Entonces estuvimos diciendo que la pareja, como buenos mayordomos, deben de tener una bolsa en común, donde ingresan los 10 millones de Pepa y los 50,000 pesos de Lolo. ¿Ah? Amor, esta fue la bendición que Dios díganlo, nos dio. Entonces vamos a sacar primero lo que es para Dios. Léalo en Génesis 28, 22. Léalo, o que se lo coloquen en la pantalla. Si yo voy y me va bien, y Jehová está conmigo, y regreso en paz, de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré para ti. ¿De cuánto? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? ¿El pastor dijo eso? ¿Sí o no? ¿Quién lo dice? Yo todavía creo que eso es palabra de Dios. Hermano, que es que allá en la iglesia la gente no quiere ir porque allá hay que dar diezmos. La doctrina que me dieron a mí con el agua al cuello fue esa. A las 12 de la noche en un canquelador de café, pero en una tierra fría, el pastor me dijo, hermano Carlos, hoy yo lo bautizo en el nombre de Jesucristo. Recuerde que tiene que dar el 10%. Esa fue la doctrina. A mí no me dijeron que Dios es uno, que el Espíritu Santo dice que se recibe hablando en lenguas, que usted tiene potestad de sanar enfermos, que la doctrina de la resurrección. A mí no me enseñaron nada de eso. Me dijeron, usted tiene que dar el 10%, así. Y yo no le vi problema porque cuando uno cree a Dios de todo corazón, lo que Dios diga, uno lo hace. El problema es cuando la gente cree como a ellos les parece, según la opinión de otros, como dicen los libros o la red. Pero cuando usted cree como dice la Escritura, a usted no lo mueve nada ni nadie de este camino, porque ¿a quién tenemos en el cielo sino a Dios? Alabe el poderoso nombre de Cristo. Gloria a Dios. Importante que tengamos en cuenta eso. Quiero meter una cuñita para la segunda dominical. Quédense en todos, para que no se pierda la serie completa. Gracias, pastor. A la orden. Está bueno. Sí, está bueno.
Entonces, cuando yo doy a Dios lo que es de Dios, ayudo con las misiones extranjeras, ayudo con las misiones nacionales y ayudo con las misiones distritales y ayudo con la iglesia local para que haya aquí pastor 24/7. ¿Cuántos han llamado al pastor alguna vez aquí? Ninguno. Vete, vas para mi iglesia a que me ayudes, porque a mí sí me llaman allá. ¿Alguno le ha dicho al pastor, ¿será que me puede atender? Ninguno. Algo pasa aquí, porque yo he visto personalmente que lo han llamado. Yo. No solo por teléfono, sino en un salón. Creo que anoche sería o antenoche. Alguien vino y se le sentó ahí al lado a consultarle a él. ¿Ah? Que ese es otro caso importante. Un creyente hizo un negocio y lo robaron. Acuden del pastor. ¿Qué hago? ¿Lo demando? ¿Qué puedo hacer? Pero cuando tiene la bendición bien piponcha, ¿qué? ¿Se acuerda? Algunos, porque de todo hay en la viña del Señor. Entonces, la razón por la cual esta iglesia está donde está y va como va, es porque aquí creemos no como dice la gente, sino como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Traed los diezmos y hay alimento en mí. No se refería al desayuno, el almuerzo y la comida. Se refería a que haya quien les predique la palabra. Porque no pondrás bozal al buey. Díganlo. El obrero digno es de su. Yo no sé cómo hará aquí el pastor, pero todos los que son miembros de la junta local donde soy pastor, sin que ellos se den cuenta que pienso que ya van a ser diáconos, les hago una entrevista con la esposa y les pregunto cosas como: ¿qué opina usted del trabajo del pastor? ¿Qué opina usted del pastor? Si usted pudiera pagarle al pastor, ¿cuánto cree que ganaría el pastor? ¿Merecería que gane cuánto? Entonces me he encontrado con respuestas así. Pues yo creo que por ahí 4 salarios mínimos. No, yo creo que pues aquí la iglesia no, un salario mínimo. Pero también he encontrado otro que dice: hermano, lo que Dios le dé, sin topes. Y yo creo que es la mejor manera de vivir el cristianismo. Yo quiero que Dios los bendiga a ustedes sin topes. Que la próxima vez tengamos ese parque en un parqueadero BM, Mercedes, encontremos ahí, yo que sé, Maseratis, Ferraris. Si lo tienen los ladrones, ¿por qué no lo pueden tener los hijos de Dios? De Jehová es la tierra y su plenitud, la finca de nuestro Padre no linda con nadie. Me encanta este Dios que yo tengo. Me encanta. Entonces dice, para que haya alimento en mi casa, dice, probadme en esto. O sea, sea fiel a ver qué pasa. Pero él dice, si eres fiel, abriré ¿qué? Díganlo. Y enviaré bendiciones gota a gota. ¿Cómo? Yo solo pregunto, ¿a cuántos ha bendecido Dios por haber sido fieles? Vale la pena ser fiel a Dios en lo que debemos de dar a Dios. Oh, alaben el nombre de Cristo. Pues es importante que los cristianos que viven de mal en peor, que también los hay,
Pues que se hagan una reflexión a ver qué pasa. Porque es que no puede ser que yo sea hijo de Dios y sea un mendigo. Lo traigo al pastor. No puede ser que yo soy pastor, represento a Dios en la predicación de la palabra y Él me deja morir de hambre. El que trabaja en la alcaldía le pagan el sueldo, ¿o no? El que trabaja en obras públicas le pagan el sueldo. El que trabaja en jornal le pagan el sueldo. El que trabaja de secretario o secretario le pagan el sueldo. El que trabaja en la plaza de mercado le pagan el sueldo a través de lo que tiene. ¿Cómo así que usted trabaja con Dios, es un hijo de Dios y lo tiene en la mala? La verdad, yo no creo así. Aquí estamos llamados a ser bendición, a heredar bendición, porque al final de todo, ya saben quién es el dueño. ¿Y será que Dios no puede proveer? Fui a un pueblito y nos tocó vivir en una casita que nos separaba de la vecina una pared, pero esa casa tenía una ventanita. Enemigos del evangelio. Yo pagaba arriendo de mi bolsillo donde predicaba y donde vivía. Y tenía unos ingresos de 50 pesos de diezmos en ese tiempo, en el año de 1980. Y esa gente era enemiga del evangelio. Pero Dios cuida de los bueyes. No quieren saber nada de Dios. Con esa gente nada. Pero todos los miércoles, señora Mercedes, buenos días, buenos días. Aquí para que haga alguna cosita, carne, hígado, bofe. Así que yo no compraba, pero el Señor usaba a los enemigos de la fe para que me dieran de comer. ¿No será que Dios también lo podía hacer con usted? A su nombre, gloria. Entonces vamos a preocuparnos solo por una cosa, por ser fieles a que la gente dice, que la gente opina, que la gente comenta, que la gente escribe. Son las opiniones de ellos. Yo y mi casa serviremos a Dios lo que es y a César. Dios los bendiga. Sí, sí. Para la dominical que viene vamos a tratar el tema que se llama ¿el diezmo es de la ley? ¿Es de la promesa? ¿Es de la gracia? ¿Cuáles son esos cambios? Amén.